Morena. Virginia Sagara. Gruñesa. Anciola Sagara. La manzana de Orbis. Aritza Sagara. Morro del Ebre. ¿Cómo creéis que sería la manzana del paraíso? Sería amarga, sería ácida. ¿Y cómo pensades que sería de Branca de Neve? Sería ácida. Y la que Guillermo Tell partió en dos con su flecha sería verde, amarilla o roja. La nota inspiradora de Newton. Y las que se bebían en sidra los marineros rumbo a Terranova, ¿cómo creéis que sería? Aldapeko sagarraren adarraren kontareko txoria zegoen kantari ziruliruli, zirulirula non kantatuko moten zuen txori. Aldapeko sagarraren adarraren kontareko txoria zegoen kantari. Aldapeko sagarraren adarraren kontareko txoria zegoen kantari. La manzana es tentadora. La manzana es caprichosa. Jolásada, Sagara. Va. Venga, a jugar. Para visual, denasen hain eder, hain perfecto. Tanta perfección, qué aburrimiento. Gogaigarria zetorren eguna, bai. Menos mal que Eva decidió morder a manzana. ¡Tachán!
Moncho, esa para mí, ¿vale? Hau laberako. Eta honekin konpota. Vale, con esta un postre. Ai. Eta honekin. Ai, gozoa. Eta? Sí. Zagarrotarako. Trágate sidra. Sí. Zagar bat utzi duzue antxe, zagarrare, arabaden puntaren puntan. La mismísima punta de la cola. Ara, venga. ¡Vamos! Ara, venga.
sagarrak, ez du eroslerik, hori esan zioten direla urari. Aquí a maza, ten que ser perfecta. Senón, ninguén a merca. Me siento feliz aquí. En Japón? Aquí. En el reino de las manzanas diferentes, donde las manzanas con gusano te tientan. Paraíso das mazas imperfectas. Zenbat bekartu kabiltzen dira, sagar bakarrean. ¿Cuántos pecados caben en una maza? Askoz gehiago. Moitísimas máis. Horregatik da sagarra frutarik ederrena.
ederrena, galdetu zion herriak erreginari. Raíña, raíña, ¿cuál es la mazá más hermosa? ¿La más hermosa o la más lista? Azkarrena, ¿Cómo que más lista? Bai, Apel da sagarri kaskarrena. Apel da sagarri kaskarrena. Apel! Claro, Apple es la mazá más lista. Apel da sagarri kaskarrena. Es la más lista, claro, claro. Sí, sí. Ahí, claro. Apel. Manzana. Apel. Ordenador. ¿Cómo puede tener el nombre de un ordenador? Manzana. Pues por Alan Turing. Manzana, sí. Por Alan Turing. Alan Turing era un matemático que inventó las computadoras antes de que existiera la informática. Alan Turing. Alan Turing fue capaz de descifrar los códigos secretos de los nazis. Ay, fue un hombre admirado, sí. Y también castigado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ser homosexual. Alan Turing mordió una mazá envenenada. Correo. Cada noche, al acostarse, comía una manzana. Y cada noche dejaba el corazón en la mesilla. Sus amigos sabían que nunca se aburrían de ver una y otra vez la película de Blancanieves. Y por eso relacionaron a su muerte coas costumbres. Alan Turinek, pozoitutako sagarra jandu. Egoten zurik bezala. Alan Turing mordió una mazá podre igual que Branca de Neve. Pero todavía hoy se preguntan, ¿quién envenenó la manzana? ¿Fue Turing? ¿O quienes lo consideraban una manzana podrida?
lurrera. ¿Por qué caen las manzanas al suelo? ¿Lurrak deitzen diolako? Tira egiten diolako? ¿Qué? Newton! ¡A Newton! Ah, Newton! Jakina! Claro, a ley da gravedade. Ondorio horretara iritsi zen Isaac Newton, sagar gorazpian siesta egiten zegoenean. Sagar batek buruan jo zuen. Una manzana le golpeó en la cabeza. Iso, pero ¿quién bate a quién? ¿Quién golpea a quién? No. Guk sagarra a la sagarra gu. A ver. Guk sagarra. Ah. Zuen aldi. Por vos. Diana, baja el vaso, baja el vaso. Urre colorea. Sí, amarela verdosa. Fruta usaina. Afeitada. Ay, qué gusto. Estiratu, ez den eroriko da. A ver. Lore
A ver, Pascua, si lengua
bertan grabitateaz ohartu, bide berrien gozez bazaude, koskegin eta zagartu.